Bueno, vamos a darle el reconocimiento a nuestro Rey y Señor en esta noche, porque Él es el Dios que está con nosotros y su presencia es lo que le da sentido a estos encuentros. Señor, gracias por tu gracia. Gracia que derrochaste sobre nuestras vidas. Gracia que se convierte en amor sobre nosotros. Que podamos ser instrumentos, Señor. Instrumentos fieles e idóneos en tu reino. Que venga tu reino, Señor. Que nuestra preocupación mayor sea por el reino de Dios y su justicia, no por tu iglesia. Que no alteremos tus prioridades. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir. Que las iglesias representadas sean llenas del reino de Dios y su justicia, de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por el compartir las inquietudes, los aportes, las preguntas y la construcción de este tema como iglesia tuya, preocupados, Señor, por la transformación de ella. Gracias. En tu nombre nos reunimos y oramos. Bueno, vamos a entrar de una vez a nuestro tema, costes o indicadores de impacto. El término técnico es costes. Este fue un tema que inicialmente se desarrolló en el 25º Congreso Colombiano de Prevención y Atención al Maltrato Infantil, organizado por la Asociación Afecto contra el Maltrato y el Bienestar Familiar en Colombia, y el IPSCAN, la Organización Mundial que previene, detecta el abuso y promueve el tema del buen trato a través de sus diferentes organizaciones y miembros. Quiero iniciar con un documento, el cual introduce un documento que tiene que ver con la prevención del abuso espiritual en los contextos religiosos. Marco para el desarrollo del abuso sexual. Desafortunadamente en nuestros entornos no le hemos dado un encuadre a la problemática del abuso sexual. Hay un marco de referencia y lo hemos tratado fuera del marco del abuso espiritual. Podemos tratar el abuso sexual, pero si no tratamos el abuso espiritual, es como tratar los síntomas y no las causas. Yo conozco al monstruo porque ha vivido en sus entrañas, dijo el célebre poeta cubano José Martí. Cuando conoces las entrañas del monstruo, surgen dos preguntas fundamentales. ¿Por qué y para qué? Y ambas exigen respuestas. Por eso es importante entender y comprender nuestra realidad. Solo así estaremos preparados para asumirla, afrontarla, enfrentarla, interpretarla y resignificarla. ¿Por qué tratar estos temas al interior de nuestra iglesia? Desafortunadamente ha sido un tabú para la misma Iglesia de Cristo en Colombia el tratar esos temas abiertamente, dialógicamente, reflexivamente, contextualmente. Hay una realidad. El abuso sexual y el abuso espiritual es una realidad en nuestras comunidades de fe, en unas más que en otras. Es importante entender y comprender esa realidad. ¿Para qué? Para tratarla, para asumirla, para confesarla, para afrontarla, para enfrentarla, para interpretarla, para resignificarla.
Solamente puedes enfrentar a un monstruo cuando lo comprendes, lo domesticas o aprendes a vivir con él, sin ser indiferente al impacto que produce a fin de ser un factor de transformación de su monstruosidad. Es importante recordar que la diferencia ante la realidad del maltrato es una forma de violencia pasiva. Creo que como Iglesia de Cristo hemos asumido una indiferencia frente a la realidad del maltrato, y esta es una forma de violencia pasiva. Esto tiene unos costos en nuestras realidades. La ignorancia es un tema de ética. Es una oración que ha resonado durante muchos años en los pabellones donde se previene, se identifica y se interviene el maltrato. Por estas y otras razones es preciso ofrecer un marco teórico y conceptual más claro acerca del abuso espiritual, lo cual puede llevarnos a conectar con esta realidad al interior de la Iglesia Evangélica en Colombia desde un abordaje dialógico, contextual, autóctono e integrador. Hablar del abuso sexual sin hablar del marco del abuso espiritual es no acercarnos adecuadamente a estas realidades. La Iglesia habla del abuso sexual, algunos espacios de prevención, de detección del abuso, pero no se habla del abuso espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no podemos generar un diálogo contextual, autóctono, propio de nuestros entornos. Un asunto es lo que pasa en México, en Estados Unidos, en otros países. Necesitamos un lenguaje autóctono, un diálogo autóctono, contextual a nuestras realidades colombianas y además de eso que genere una red que sea integrador. Una exploración bibliográfica de este tema incluye un acercamiento bíblico, teológico y pastoral. Una breve aproximación clínica, pues el abuso espiritual genera un trauma, y una pastoral saludable que acompañe en clave de Jesús a las víctimas y sobrevivientes. Este es un tema que se debe abordar desde un acercamiento dialógico entre la psicología, la sociología, la antropología, la teología, la pastoral, la escritura, pero debemos de tener en cuenta también de la necesidad de hacer propuestas, y la propuesta en diferencia al abuso espiritual es una pastoral saludable. Hablamos de pastoral, pero esa pastoral pareciera que no tiene un referente adecuado. Ese referente debe ser una pastoral en clave de Jesús. Una pastoral que acompaña a las víctimas y a los sobrevivientes del abuso, en cualquiera de sus formas. Hace aproximadamente unos años, no muchos, en Estados Unidos, en Massachusetts, hay una película precisamente de esto. Los periodistas del Boston Globe llevaron a cabo una investigación sobre más de 600 casos de abuso sexual en menores de edad, todos en contextos religiosos, y expusieron la manifiesta complicidad de la estructura eclesial para que ocurriera y la forma en que promovió la impunidad durante muchos años. Desafortunadamente, esto mismo está pasando en los contextos cristianos evangélicos. Hay una complicidad en la estructura eclesial cuando hay un agresor, cuando hay un abusador. Y digo abusador no porque hay un solo evento de abuso, no, porque hay una sucesión de eventos de abuso. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las estructuras de las iglesias no tratan a la persona ni tratan el problema, sino que excluyen a la víctima, la sancionan y la víctima termina siendo el victimario. Desafortunadamente, el tema no es solamente el pecado individual. Tenemos que lidiar con el pecado estructural, porque de lo contrario seguirá promoviéndose la impunidad durante muchos años. En Irlanda, precisamente, la Comisión Investigadora de Abusos, esto es para los que están llegando una introducción al tema que voy a desarrollar de los costos o indicadores de impacto en los contextos religiosos.
Retomo, la Comisión Investigadora de Abusos de Irlanda elaboró el informe Ryan en honor al juez del alto tribunal que lo publicó, el cual recogió testimonios de miles de funcionarios de más de 50 instituciones religiosas y consignó aproximadamente 1,000 casos de abuso sexual perpetrados por parte de líderes religiosos, y líderes religiosos incluye hombres o mujeres. Asimismo, la Comisión Ditman, creada por la Conferencia Episcopal de Holanda, manifiesta que hubo entre 10,000 y 20,000 menores víctimas de abuso por parte de unos 800 miembros de la Iglesia Católica entre 1945 y 2011. En México se publicó la segunda edición del libro Pastores que Abusan, escrito por Jorge Ederly en 2002, por el cual se dio a conocer como pastor, teólogo e investigación en el campo del abuso espiritual y publicó artículos en algunas revistas. Además, dirigía un proyecto social de albergues para niños y niñas. No obstante, fue judicializado por trata de menores y abuso 6 años después. Su caso se dio a conocer mediante la publicación del libro Se venden niños, de Martínez y Álvarez. A nivel local, es posible afirmar que Colombia es un país en que las expresiones religiosas constituyen un componente muy importante en la vida de las personas. Según la encuesta del Barómetro de las Américas, aproximadamente el 92% de la población profesa una fe y el 83.5% confiesa una fe cristiana. No obstante, la emisora W Radio denunció un suceso de presunción de abuso espiritual y sexual en la reconocida iglesia cristiana Casa sobre la Roca, la W Radio, en el 2020. Asimismo, el periódico El Espectador publicó lo siguiente con respecto a otro caso. El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el recurso de José Francisco Jambocó, líder del Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai, contra El Espectador. Un grupo de mujeres llevaban años denunciándolo en la Fiscalía por caso de violencia sexual sin que nada pase. Finalmente, esta sentencia se ejecutó y en este momento esta personaje está en la cárcel. La problemática del abuso espiritual tiene un impacto psicoemocional y psicoespiritual en la víctima, así como en su familia, en el victimario y en la comunidad de fe donde sucede. Tiene además unas implicaciones jurídicas que ahondan la crisis de legitimidad de la Iglesia y la interacción entre la fe cristiana y la sociedad contemporánea, tal como lo plantea Torró, quien afirma que se trata de un término que trasciende lo jurídico y se convierte en una categoría que enjuicia o evalúa la validez de instituciones, ideas, creencias o incluso movimientos culturales. Y aquí voy a hacer el hilo conductor precisamente con el tema de los costos. Los costes o los indicadores de impacto en los contextos confesionales evangélicos. Paso del grupo de lo religioso a lo confesional evangélico. El segmento es más reducido. Voy a hablar de la problemática dentro de los contextos en el plano de la iglesia evangélica y protestante en Colombia. Ha tenido un impacto psicoemocional y psicoespiritual en la víctima, así como en su familia. Aquí no hablamos que es solamente la persona, es una familia. Pero además de eso, tenemos un problema, el impacto que produce a la comunidad de fe, donde ese evento, cuando hablo de comunidad de fe, me refiero a la iglesia como tal. Pero como la iglesia es un concepto teológicamente tan amplio, porque es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia local la identifico como la comunidad de fe. Tiene además unas implicaciones jurídicas. El impacto y la problemática de abuso no es tan solo un tema psicoemocional, psicoespiritual. No tan solo es un trauma psicoemocional. No, además de eso tiene implicaciones jurídicas. En otras palabras, el abuso no es tan solo es un pecado, es un delito. Pero hay un problema y es las implicaciones jurídicas de esto generan una crisis de legitimidad de la iglesia. Realmente, ¿dónde está la confiabilidad de nosotros como cuerpo de Cristo cuando no tan solo se da una conducta de abuso, no tan solo, sino cuando se encubre y se protege al agresor? Eso está generando una crisis de legitimidad de la iglesia. Y recientemente y en este momento hay una problemática, precisamente que está siendo tratada o maltratada en las redes, que es el caso de su presencia, de la iglesia, de su presencia. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una crisis de legitimidad de la iglesia y la interacción entre la fe cristiana y la sociedad contemporánea.
Los pastores no son reconocidos por su servicio a la comunidad, son reconocidos por tener plata o por pedir plata o por tener bienes personales. Desafortunadamente, eso no es una especulación, es una realidad. Entonces, tenemos que diferenciar entre los términos jurídicos y los términos de la psicología pastoral en la psicología clínica. Yo no voy a tener un acercamiento hacia el tema jurídico. Voy a hablar el impacto que ha producido prácticamente en nuestras instituciones, en nuestras ideas, en nuestras creencias, e incluso en nuestra expresión de fe. Entonces, estas diapositivas espero luego hacérselas llegar. Como les decía, estas diapositivas fueron parte del documento que se entregó en el 15º Congreso Colombiano de el costo del maltrato infantil de la Asociación Afecto. Dice Michel Bemy, presidente y director ejecutivo de National Catholic Risk Retention Group. Dice así: el coste último de las consecuencias de los abusos al interior de la iglesia será imposible discernir o medir en este momento. Quiero dejar ese supuesto claro. El coste último de las consecuencias de los abusos al interior de la iglesia será imposible discernir o medir en este momento. Con el tiempo, tanto los historiadores eclesiásticos como los seculares darán sus opiniones que serán evaluadas por las próximas generaciones. Solo podremos desglosar el problema, analizar y resumir. Solo podremos desglosar el problema, analizar y resumir, pues la persona humana no tiene costo alguno para ser evaluada. Hablamos del abuso sexual. Hablamos del abuso sexual y usualmente se plantea en las situaciones abusivas, las conductas abusivas o en las relaciones abusivas, que hay un factor diferenciador donde un niño mayor que el otro entonces tiene una acción o una conducta o establece una relación de abuso. O una persona adulta establece una relación abusiva con un menor. Pero esto tiene un problema en su definición, que no es el factor diferenciador, que es el fundamento para establecer la situación de abuso. Lo que realmente define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación. ¿Qué significa la asimetría? Un niño puede tener 5 años y el otro puede tener 7 años, pero el de 5 abusó al de 7. Tuvo conductas abusivas, diríamos mejor, porque no tipifica una conducta como una agresión sexual, sino una conducta abusiva. Entonces, pero digamos, una persona de 18 años vivió una situación de abuso por parte de un líder que tenía 24 años. Uno me diría, no, pero es que ya tiene 18 años, hubo consentimiento. No, pudo haberse dado asentimiento, pero no consentimiento. Son dos elementos muy diferentes. Entonces, la diferencia de edad factor es fundamental, sí, pero no determinante. ¿Determinante en qué sentido? Lo que define el abuso realmente es que entre los implicados haya una relación de presencia de coacción. Esa es la línea simétrica. ¿Qué implica una relación de presencia de coacción? Que el otro está en una posición de autoridad, por ejemplo. Esa es una relación. Y esa autoridad es jerárquica, para completar el asunto. O hay una relación entre la asimetría, hay una posición
de autoridad en cuanto a que el otro asume otro tipo de liderazgo. Es un docente, es un educador, es un pastor, el otro es la oveja. Entonces, allí ya hay una relación asimétrica. Hay una relación de presencia de coacción, explícita o implícita. Puede ser premeditada, puede ser causada, puede ser iniciada o puede ser implícita. Puedo manejar desde el púlpito, puedo instrumentalizar el texto bíblico y manipular el texto para decir lo que yo quiero decir. Y desde este marco conceptual manipulo a la congregación para dar diezmos y ofrendas. Puedo usar la música como un factor de sensibilidad emocional y una vez que la música está en lo alto, pastor, pida los diezmos. Eso es una presencia que es implícita. Está usando un tercero para generar un ambiente emocional y provocar una respuesta manipulando el momento o manipulando el texto bíblico que viene a ser llamado como la instrumentalización de la situación. Entonces, frente a esta realidad, precisamente nos encontramos que hay relaciones con conductas abusivas entre niños, sobre todo en aquellas organizaciones que trabajan con niños. El índice de réplica del abuso al interior de las instalaciones es bien significativo, y más cuando no tienen preventores, personas que están preparadas adecuadamente, no para vigilar la conducta de los niños, sino para prevenir la conducta abusiva que pueden tener algunos niños, que por cierto, cuando ya han sido abusados. Consideraciones para tener en cuenta el abuso sexual en contextos confesionales. Hay pedófilos infiltrados en las comunidades de fe. Ustedes me dirán, no, 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 no. Yo les dirá, sí, 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 sí. En los aproximadamente 25 años que llevamos trabajando este tema, primero que todo, muchas de las iglesias, muchas de las organizaciones paraeclesiales o proeclesiales no piden condiciones ni requisitos para asumir el liderazgo del cuidado pastoral de los niños. Hay organizaciones como la Iglesia Anglicana que cuando un ministro es ordenado, precisamente ellos le pagan al ministro un seguro para prevenir cualquier tipo de conducta de ese tipo. Bueno, ¿para qué me sirve un seguro? Pues, oye, y es lo que se pregunta a un ministro, pero es que yo no voy a usar a nadie. Bueno, se presume que no. Pero la Iglesia Anglicana en Colombia, y lo digo con conocimiento de causa, sus líderes tienen un seguro que, además de eso, también incluye el acompañamiento jurídico de un abogado. Entonces, dígame, en Colombia, ¿qué comunidades, contadas con los dedos de las manos, yo sé que algunas lo hacen, piden algunos documentos frente a la Procuraduría, por ejemplo, o algunos documentos de departamentos de seguridad, o incluso temas que tienen que ver con antecedentes penales? Uno diría, no, hermano, sí, eso hay que pedirlo. Y más cuando se trata de personas que trabajan en el liderazgo del cuidado de la pastoral en niños. Eso hace que se permee el contexto. El abuso sea al interior de hogares, organizaciones e instituciones por falta de preventores y de protocolos de prevención. Creo que deberíamos de trabajar un poco más en eso. Yo no dudo que del 2000 a hoy se ha trabajado. Por ejemplo, Asambleas de Dios tiene un manual que ellos establecieron, trabajaron, construyeron, de prevención y detección del abuso sexual en los contextos eclesiales. Y se hacen eventos para sensibilizar a los pastores, para prevenir este tipo de situaciones. Y a pesar de eso, por lo menos eso es una organización que yo más conozco sobre el trabajo que ellos han venido desarrollando en ese asunto, han encontrado y han tenido problemas de este tipo.
Nosotros como Fundación El Renuevo asumimos que cualquier tipo de actividad sexual entre un líder eclesial y una mujer adulta bajo su cuidado pastoral, como un comportamiento sexual abusivo, no es mutuo consentimiento, es abuso de poder y abuso espiritual. Ahora, debemos de diferenciar también la problemática, una problemática de infidelidad conyugal. Ese es otro asunto. Pero usualmente donde hay un problema de abuso, hay muchos más problemas de abuso. Entonces hay toda una secuencia. No estoy hablando de situaciones de involucramiento sexual de infidelidad. Estoy hablando de conductas que se establecen desde relaciones abusivas, premeditadamente concertadas y estructuralmente consentidas dentro de una comunidad de fe. Mutuo consentimiento o abuso de poder. Se transgrede la ética de las relaciones intereclesiales. Trabajamos ética en nuestras comunidades. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de ética trabajamos en nuestras comunidades? ¿Será que esa ética se acerca a la ética de Jesús? ¿Esa ética está en clave de Jesús? ¿Cuál era la ética de Jesús? Hace aproximadamente 6 meses tuve un encuentro con pastores y les pregunté, ¿cuál es la ética de Jesús? Y no me pudieron responder cuál era la ética de Jesús. Es una pregunta que ustedes deben hacer. ¿Cuál era la ética de Jesús? ¿Sobre qué se fundamentaba la ética de Jesús? En una relación de inequidad es una relación asimétrica, de desventaja para la mujer, pues esta relación está mediada por una autoridad jerárquica. El pastor tiene acceso a información confidencial y privada de sus congregantes sobre sus vulnerabilidades personales. Esta es obtenida por la confianza ganada por su posición, por su rol, por su liderazgo o su incidencia social y congregacional, o en muchos casos por la consejería. De alguna manera, ¿esto es mutuo consentimiento o esto es abuso de poder? Este es el marco prácticamente en el cual se vienen desarrollando las situaciones de abuso. El objetivo pastoral es de cuidar, es de velar, es de acompañar a su oveja, es servirla, no servirse de ella. Como una información bien importante para los que saben inglés o pueden traducir los textos, esta es una mujer, Mary M. Fortune, que se ha dedicado a investigar el tema del abuso sexual en contextos eclesiales. Tiene algunos escritos, desafortunadamente no han sido traducidos. Ella reconoce 3 tipos de ministros que se involucran con las ovejas, según Mary Fortune: el depredador, el descarriado y el don Juan. Solamente los voy a citar. Sería tema para desarrollarlos en otro contexto. Mm, el depredador es manipulador, es coercitivo, es controlador, es rapaz, a veces violento. También puede ser encantador, brillante, competente, carismático, que atrae la vulnerabilidad, analiza a sus víctimas, sabe a qué víctima puede llegar, sabe a cuál no puede llegar. No es un psicótico, pero a menudo es sociopático. Esto es, tiene poca o nula conciencia acerca de sus comportamientos transgresores. Y esto ya entra en una personalidad sociopática. Desafortunadamente, en los contextos cristianos evangélicos, entre comillas, el llamado pastoral fácilmente se puede camuflar como se puede camuflar detrás de una comunidad. Usualmente minimiza, miente, niega al ser afrontado. Para este tipo de personas, el ministerio se presenta como una oportunidad ideal para obtener acceso a posibles víctimas de todas las edades, dice Mary Fortune. El descarriado. Usualmente su comportamiento no se da
de forma escandalosa, ni tampoco se presenta de forma recurrente. El descarriado argumenta que su comportamiento se dio en medio de una crisis personal. Es que mi esposa no tiene relaciones sexuales conmigo, estamos en un conflicto, es que yo no es una mujer sujeta, es que es una mujer rebelde, es que yo estaba solito, en medio de una crisis personal. A menudo es una persona que se siente sola y aislada. Suele tener sentimientos de frustración profesional, emocionalmente inmadura y con riesgo de involucrarse sentimental y sexualmente con algunas personas que lo tengan alta estima. Se aprovecha de su posición pastoral para suplir sus necesidades afectivas. Su vulnerabilidad se hace más evidente cuando vive factores de estrés trascendentes en su vida. Descarriado. Y el Don Juan, o el ministro romántico. Este es un personaje enamoradizo, se describe como el oportunista, el que sabe desarrollar una relación romántica, usualmente usa como contacto la consejería o una relación laboral jerárquica. Sostiene relaciones más estrechas y por más tiempo. Se justifica en su necesidad afectiva o en la insatisfacción de una relación conyugal. Bueno, ¿cuáles son? Este es el entorno prácticamente. ¿Cuáles son los costes que hemos venido identificando? La iglesia cristiana, desafortunadamente, tiene una libido herida. Este es un concepto que desarrolló Camila Salgado, docente, tiene un doctorado, docente de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, y en el 2004 escribió este libro, La libido herida. Mm, eh, la libido herida, ¿qué significa esto? Haciendo esta extrapolación a la iglesia de Cristo. Bueno, primero que todo, es una iglesia que ha sido afectada. El tema de la sexualidad no se habla, no se trata, no se interviene, no se dialoga. Eh, esto, esto no se ha desarrollado. Una cosa es que inviten a un conferencista para dar una charla, otra cosa es que capaciten a sus líderes para prevenir el abuso. El abuso no se va a prevenir invitando conferencistas un domingo o una charla de 2, 3 horas. Se necesita capacitación, se necesita modificar la estructura en la cual estamos. Por esa razón es necesario eh, prevenir prácticamente. ¿Cómo prevenimos? Educando. ¿Cómo prevenimos? Dialogando. ¿Cómo prevenimos? Empoderando a nuestros líderes de una pastoral en clave de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos? Muchos líderes seducen a su víctima. Desafortunadamente, el liderazgo se convierte en el arte de la seducción para aquellos que son agresores. Mm, en nuestras teología de la sexualidad, de alguna manera, esa teosexualidad, de la cual precisamente es uno de los temas que vamos a desarrollar en nuestro diplomado, tenemos que resignificar el encuentro sexual. No es un tema de penetración, es un tema de compenetración. Y la Biblia lo describe muy claramente cuando aquello es un encuentro de dos que se convierten en uno. Ya eso es una figura de compenetración. Y esto lo extrapolamos al plano físico. Entonces estamos hablando de una compenetración. La iglesia carece de una teología de la sexualidad. Por eso la libido está herida. Se busca de alguna manera que podamos construir relaciones íntimas pero satisfactorias al interior de las parejas matrimoniales. También aquellas parejas que son convivenciales y que forman parte de las comunidades de fe. Creo que se buscan relaciones íntimas y satisfactorias como iguales, pero desafortunadamente lo que hemos establecido son relaciones de asimetría. En esta semana hablaba con una pastora que se separa de su esposo y se separa, pero tiene muchísima culpa de su esposo porque
él le dice que no había cumplido el deber conyugal con él y que por eso fue que él se fue y se involucró con otras mujeres. El tema es que todavía está circulando el tema que es el hombre que tiene que cumplir el deber conyugal. El primero, que es la mujer la que debe cumplir el deber conyugal y no el hombre primero que todo. El texto lo plantea primero que todo el hombre. Asimismo la mujer. No es primero la mujer y luego el hombre. Estamos hablando, este es un tema que se viene circulando en la iglesia del Señor por años. Entonces, tenemos que entrar y trabajar este tema dentro de las comunidades, porque hay una herida, donde hay situaciones. Autores al Cuadros tiene un decir, dice, los mejores espacios para prevenir el abuso sexual es cuando se dialoga sobre este. El diálogo es el mejor preventor que puede tener una comunidad de fe. Hablar de teología de la sexualidad, no tan solo de abuso, hablar de teología de la sexualidad dentro de una comunidad, empoderar a la comunidad de que resignifique sus relaciones a la luz de la palabra, que construyan una reflexión de la sexualidad desde los textos bíblicos, creo que es una necesidad muy importante. Como el tiempo nos apremia, hay un segundo elemento. Las figuras de vínculo han sido quebrantadas. Las figuras de vínculo son los pastores. Las figuras de vínculo son los padres. Las figuras de vínculo son los maestros. Cuando se apaga la estrella principal de una constelación afectiva, el niño se aferra a toda estrella que conserva algún brillo. Boris Cyrulnik, se lo recomiendo para aquellos que no lo conocen, en su libro El amor que nos cura. Las figuras de vínculo han sido quebrantadas. Estamos en un enfriamiento del mundo, una extensión lenta, una evaporación discreta y continua en las figuras de vínculo. Ya no hablamos de padres, ahora hablamos de cuidadores. Entonces ahora los padres se pueden sustituir por cuidadores. Eso, sobre todo desde la línea psicodinámica, el psicoanálisis es imposible. El psicoanálisis no te acepta eso. La figura paterna no puede ser reemplazada por un cuidador. La figura materna no puede ser reemplazada por una cuidadora. La figura materna y la figura paterna son claves en el desarrollo psicoemocional del niño y la construcción de apegos saludables. Eso es un hecho. Entonces, el tema del abuso ha quebrantado estas figuras que encontramos dentro de nuestras comunidades. Los roles de ser pastor, de ser maestro, vienen a ser prácticamente figuras quebrantadas, así como han sido los roles de padre y de madre, que asumen una función de paternar o de maternar, en nuestro caso, pastorear. Las figuras de vínculo, el ministro, el cura, el pastor, en sus roles pastorales, el médico, el psicólogo, en su rol terapéutico, el maestro, en su rol formador, educador, facilitador educativo. Estas figuras de vínculo, precisamente, son figuras que se han quebrantado. El quebrantamiento del vínculo de confianza, otro coste también. El quebrantamiento del vínculo de confianza frente al sistema de creencias identificado como el vínculo espiritual. Cuando sucede un abuso espiritual, no tan solo se quiebra la confiabilidad de la persona, sino la confiabilidad del sistema de creencias. Yo no soy cristiano, todo es una mentira, dicen las víctimas. Todo lo que el Señor el pastor nos enseñó era mentira. Todo lo que él hizo era una fachada. El quebrantamiento del vínculo de confianza frente al sistema de creencias se ve fracturado. El vínculo espiritual con la fe se ve fracturado. Entonces, ¿cómo se puede recuperar la confianza misma? Donde la primera víctima fue la confianza y la verdad misma, dice Dean Lobos en su libro Dictadores Espirituales. ¿Cómo querer pertenecer nuevamente a un cuerpo, a la iglesia, que se agrede a sí misma? Es un tema de autoinmune, es una enfermedad autoinmune. El abuso y el maltrato de la iglesia hacia la misma iglesia es un tema que violenta el autocuidado y la autonomía saludable de un organismo. Es una enfermedad autoinmune prácticamente. Y el último coste, son las heridas en el corazón de la iglesia. El impacto
psicoemocional, social, espiritual, causado no tan solo a las víctimas, sino a las comunidades de fe que realmente se disolvieron. Y estas personas quedaron heridas, estas personas quedaron ofendidas espiritualmente y se quebró su relación con Dios. Algunas se distanciaron también de Dios. Pero hay un daño colateral también al interior de las comunidades de fe, y es esa pérdida del sentido de fraternidad. Pero también hay una pérdida de autoridad moral, pérdida en el liderazgo y en la enseñanza. Entonces, muchas personas, desafortunadamente, algunos solamente tenían convenciones religiosas, otros convicciones cristianas, otros una real conversión. ¿Cuáles sobrevivieron? Posiblemente aquellos que han vivido una real conversión. Los otros que estaban en ese camino de encontrarse en un nuevo nacimiento con Cristo fueron vacunados del cristianismo y posiblemente nunca se van a enfermar de Cristo, entre comillas, enfermar. Nunca van a contraer la gran, entre comillas, enfermedad, que es la única que trae salud, la redención de Jesús por nosotros. Señor, yo no quiero ser indiferente, quiero ser entendido, quiero ser sensible a mi realidad que me rodea. No puedo cambiar Colombia, pero sí puedo cambiar el entorno al cual yo pertenezco y en el contexto en el cual estoy. Haznos instrumentos de paz, de reconciliación, de esperanza, de restauración. Gracias, Señor, por las personas que están aquí. Que podamos ser más sensibilizados y más empoderados de esperanza para transformar nuestros entornos y ser preventores en medio de nuestras comunidades de fe y de nuestras familias. Amén y amén. Bueno, amados y amadas de Dios, tenemos unos minutos para generar los diálogos sobre este tema. Comentarios, aportes. Carmen. Buenas noches. Pastor, es que efectivamente lo que usted ha dicho es así, ¿no? O sea, cuando hay una autoridad como el pastor o el líder o el presidente de una comunidad y las personas, sobre todo los jóvenes, se enteran que se cometió este abuso con menores y todo, pierden como ese deseo de continuar en las comunidades. En mi caso, por ejemplo, nosotros pues con mi esposo 3 hijos y en la comunidad donde íbamos, pues yo sigo yendo a esa comunidad, pero en otra ciudad porque no estoy en Bogotá, pero pues mis hijos me dicen, no, es que yo no quiero ir a una comunidad donde el presidente de la comunidad salió siendo una persona que abusaba de las mujeres, entonces, y salió pues por periódico, por todo. Entonces, es muy difícil porque ellos dicen, sean ustedes, como ustedes han sido ejemplo, síganos enseñando y para nosotros la comunidad va a seguir siendo, es ustedes, no un líder que, que todos le taparon y los líderes que están, sabían todos y le taparon y tapan y tapan. ¿Por qué no nos dijeron la verdad a las comunidades? Y con eso uno va más tranquilo. Pero entonces se pierde como ese sentido de comunidad y todo precisamente porque ya no le creen a los líderes, porque dicen, ellos sabían en vez de sacar eso a la luz, lo tapan y lo tapan y tapan y tapan. Entonces, ellos la verdad están en este momento, pues, con mi esposo nos reunimos porque ya no vimos con ellos, sino por Zoom o así, y les seguimos enseñando la palabra, pero ellos están en este momento dolidos y pues yo orándole al Señor que ellos vuelvan como a las comunidades, a la comunidad cristiana. Pero Sí. ellos en este momento están dolidos.
Sí, desafortunadamente, Carmen, esos son los costes del impacto de una conducta como la que tú nos estás planteando de un líder en la comunidad, ¿no? Desafortunadamente, esos son los costes o los costos del impacto que genera el abuso, el maltrato o la violencia al interior de nuestras comunidades. Y es eso, la dispersión de las ovejas. Jesús lo dijo, se dispersan las ovejas. Entonces, desafortunadamente es con eso que nosotros tenemos que tratar también, como de alguna manera desde una pastoral en clave de Jesús pueda proponer una reconciliación y una restauración para aquellas personas que de alguna manera fueron afectadas por esta conducta. Gracias, Carmen, por tu aporte. Gracias. Carlitos, adelante. Gracias, Carmen. Gracias, mi pastor. Es una pregunta, pero también creo que es un aporte. Tú hablabas acerca del entorno dentro del liderazgo, llamémoslo así, dentro del liderazgo de la iglesia, donde hay que generar espacios y hay que generar, si no entendí mal, una especie de estructura con características bíblicas para generar la prevención, para generar capacitación y todos estos entornos. Entonces uno se pregunta a qué estamos jugando y uno puede darse cuenta que si realmente no se da esa estructura con parámetros bíblicos, es porque realmente en las congregaciones estamos viviendo eh, religiosidad, porque no estamos interpretando adecuadamente el texto bíblico y definitivamente no estamos teniendo claridad de lo que está hablando el Espíritu Santo. Entonces, me parece muy importante lo que tú tendrías mucho aquí que aportarnos, porque el pueblo perece por ignorancia. Creo que si uno no previene, empieza a generar, pongo un ejemplo, si tú no te cuidas los dientes, se genera una caries. Pero si sucede eso es porque definitivamente estamos siendo víctimas de unos contextos definitivamente religiosos que impidan que podamos recibir lo que nosotros creo que amamos y que deseamos como pastores. Entonces, muy confrontante, mi pastor. Muchísimas gracias y es Okay. simplemente Carlitos, tu ese aporte aporte. muy, muy importante y creo que también veo una invitación, es volver a Jesús. Tenemos que volver al Jesús de los evangelios. Tenemos que volver a asumir una pastoral en clave de Jesús. Tenemos que pastorear como Jesús lo hizo. No podemos convertirnos en pastores empresarios que tienen es una empresa y no una comunidad de fe. Creo que volver a predicar a Jesús desde los púlpitos, dejar de predicarnos a nosotros mismos, por ahí es donde comienza el proceso de conversión. Creo que la iglesia necesita su propia conversión. Necesitamos generar realmente arrepentimiento de muchas de las acciones que en este momento nos llevan. Hay un libro, se llama Algo están haciendo y algo muere en nuestra iglesia. El autor, esto es del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, y dice, algo se están haciendo y algo muere en nuestra iglesia. Creo que esa es una realidad. ¿Qué deben hacer en nuestra iglesia? ¿Y qué debe morir en nuestra iglesia? Porque debe morir aquello que la está matando a nuestra iglesia. La está matando y poco a poco. No la va a asesinar de una puñalada. La va a matar de un cáncer terminal. Y puede durar 15, 20 años así. Pero si la Pero muere. iglesia muere, exactamente, muere. ¿Quién es el autor, mi pastor? Esto es un documento del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un grupo de teólogos. ¿Sí? Este libro lo consigues en la librería Verbo Divino en la calle 49 con Caracas. Lo conozco. Y son documentos que se pueden extrapolar a nuestra realidad como iglesia cristiana, evangélica y protestante. Perfecto, Okay. muchas gracias. Súper. Gracias, Carlitos. Gracias. Salomón, adelante. Buenas noches para todos. Sí, un gusto escucharte. Pastor, muchas gracias por esta introducción tan importante y a veces tan evadida en nuestro contexto cristiano protestante o evangélico.
Incluso nos atrevemos a veces a levantar la mano o el dedo creyendo o señalando que solo estas cosas pasan en la iglesia, en nuestra hermana iglesia católica, y en nuestra casa también pasa. Y de un modo o de otro, idealizamos el amor o idealizamos el evangelio como que justificando todos estos actos, como que pues el amor de Dios justifica todo eso. No, no lo justifica tanto así, de esa forma monstruosa, ¿no? El pastor utiliza una palabra hoy que pues suena muy feo aparentemente, pero es un delito, es una verdad. Y si lo vemos así, de esta manera, eso es justo, y eso sí es vivir un evangelio de justicia, de confesión, de reconocimiento. Y eso sí que nos afecta a los líderes, reconocer fallas, reconocer estos errores, pero también este delito tan grave en nuestra comunidad. Entonces yo pienso que es a tomar conciencia, no a juzgar a nadie, pero sí a denunciar el delito junto con el pecado y tener muy claro la diferencia y darle el manejo adecuado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Salomón. Qué bueno escucharte. Muy bien, ok. Bueno, Antes ¿sí? que nada, bienvenidos todos. Qué bueno este tiempo de conversación. Les recordamos que acá en el chat va a aparecer el link para que puedan inscribirse los interesados, preinscribirse, perdón, para que puedan preinscribirse los interesados al diplomado de herramientas para una sexualidad saludable en contextos eclesiales. Con esta prescripción, la idea es que pues, ustedes puedan tener más información al respecto sobre todos los temas, los módulos. Los módulos se pueden tomar los tres o se puede tomar solo uno si les interesa particularmente algún tema. Ahí pueden preinscribirse para saber más información. Acuérdense que por estar en este conversatorio de apertura tienen un descuento especial. Y eso es todo. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Aquí tenemos los 3 módulos que vamos a desarrollar y para aquellos que no tenían conocimiento de esta propuesta, cerramos nuestro tiempo con esta propuesta. Precisamente el primer módulo es construyendo una sexualidad saludable. Creo que no tan solo es un tema de construir un tema de sexualidad bíblica, sino tenemos que trascender y darle esa contextualización a esos principios a nuestras realidades como iglesia, y es construir una sexualidad saludable. Es de alguna manera construir una identidad con unos referentes bíblicos y teológicos que nos permitan poder ser facilitadores hacia nuestras congregaciones de esa construcción que de alguna manera va a ser el producto de los contenidos que ustedes van a desarrollar. El segundo módulo es construyendo una ética de la sexualidad. Creo que nos hace falta la ética de Jesús, de alguna manera, se expresa desde la justicia, desde la misericordia y desde la fe. Son 3 elementos que Jesús confrontó a los fariseos. Ustedes pueden hacer todo el cumplimiento de la ley, pero si lo que hacen ustedes no hay justicia, no hay misericordia y no hay fidelidad, de nada les sirve. Son 3 elementos que integran la ética de Jesús. El amor se expresa en actos de justicia. La redención fue la máxima expresión de justicia de Dios. El amor no es un tema romántico, no es un tema mítico, no, es un tema concreto, es un tema relacional, que tiene también una ética. No se ama de una manera líquida. El amor requiere compromisos, el amor requiere actos visibles. Esas son relaciones de justicia también. Y el tercer módulo es cómo abordar los principales desafíos de una sexualidad saludable desde la ética de Jesús. Entonces vamos a tener un acercamiento a todas estas temáticas que de alguna manera trascienden hoy en día nuestras realidades para asumir desde una reflexión bíblica, teológica, pastoral, dialógica y contextual
criterios un poquito más estructurados para poder dar herramientas a nuestras comunidades para que ellos también puedan leer y mirar el entorno con ojos de Jesús. Bueno, creo que hemos llegado a nuestro final. Son las 8:03. Nuestro diálogo era hasta las 8. Los invitamos a, como decía Juan Pablo, a hacer su preinscripción. Y estamos comenzando el próximo, Juan Pablo, lunes 4 o 6 de marzo. ¿Es el 6 de marzo? Creo que es el 6 de marzo, si no estoy mal, que comenzamos. Lunes 6 de marzo. Gracias. Ok, Martica. Entonces, bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este encuentro y poder haber compartido este espacio con ustedes. Señor, gracias porque tú dialogabas con tus discípulos. Qué bueno es que podamos abrir nuestros corazones para dialogar estos temas, reflexionar sobre ellos en este entorno. 21 siglos después, tu palabra se hace relevante a nuestros entornos, relevante a nuestros contextos. Tu palabra es hoy también vida para nosotros, camino y verdad. Dejamos delante de ti esta noche y las familias representadas en cada persona, que tu bien sea sobre cada una de ellas, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en nuestras familias. Amén y amén. Bueno, que tengan un buen descanso, un buen fin de semana y gracias por darnos este tiempo de su tiempo para compartir estos temas. El próximo jueves, próximo mes los esperamos nuevamente con un tema controversias con Amén, Jesús. pastor. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Pastor. Muchas gracias. Que descanse. Gracias. Gracias, William. Ok, un abrazo.